Pero bueno, hoy les quiero hablar de algo o de unos tips o claves de éxito para la gerencia de proyecto que he visto que mucha gente deja a un lado porque considera que son muy sencillas o son muy triviales o vienen en añadidura en la gerencia de proyectos y no siempre son tan sencillas de manejar y menos si el líder del proyecto no está encima, no está realmente eh, teniéndolas dentro de su vista. Entonces hoy les voy a mostrar estas claves de éxito en la gerencia de proyectos. Espero que les sirva mucho y nada, pues los invito a que disfruten este entrenamiento. Entonces, bueno, ¿cuáles son cuáles son esas claves de éxito? Pero son algunas, créanme que faltan muchísimas más, que más adelante se las iré mostrando, pero alguna de las claves de éxito es que muchas veces, por algún motivo, razón o circunstancia, nosotros líderes de proyectos continuamos avanzando en nuestro proyecto quedándonos con algunas dudas, sin salir de esas dudas y así mantenemos el proyecto y pues muy posiblemente una duda, algo que es una duda hoy, en un futuro se nos vuelve un problema. Pues realmente no buscamos esa duda porque creemos que no podemos obtener respuesta o que es muy difícil obtener respuesta. Y les digo que hoy en día obtener respuestas a todas nuestras dudas es lo más sencillo del mundo. Gracias al Internet, gracias a las tecnologías de las comunicaciones o telecomunicaciones y la información. Hoy en día hay un sinfín de fuentes para aclarar dudas. Lo que debemos aprender es a buscar a nuestro alrededor. Muchas veces los líderes de proyectos nos conformamos con tener eh, un grupo de personas y no un equipo de proyecto. Entonces, vamos a ver qué es lo importante de tener un gran equipo de proyecto y pues yo creo que el próximo entrenamiento lo voy a hacer referente a eso. Algunas cositas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de conformar nuestro equipo de proyecto. Bueno, claro está, si nos lo permiten conformar o si realmente no lo podemos conformar nosotros, sí lo debemos transformar. Eso sí es responsabilidad de nosotros como líderes de proyectos. Y otro error muy común es que los líderes de proyectos, cuando estamos planeando, pues muy seguramente esa forma de tratar de adivinar el futuro es basado en supuestos. El problema es que mantenemos esos supuestos como si fueran ciertos. Entonces, los supuestos, si ponemos un supuesto, nosotros tenemos la responsabilidad de lograr identificar si ese supuesto es real o no, porque de acuerdo a si es real o no, pues nuestra planeación va a cambiar, tendremos que actuar, tenemos que revisar y nuevamente tenemos que actuar. Entonces, por eso es muy importante que muchas veces debemos suponer, pero lo que no debemos hacer es quedarnos con el supuesto. Y algo que estuve leyendo muy interesante de los marcos ágiles, hablan de Shuhari. Ya vamos a ver qué es eso. Eso es algo japonés que me pareció muy interesante referente a cómo se hace el maestro en algo, o sea, el experto en algo. Bueno, quedarse con una duda es mortal. Yo siempre lo he dicho. O sea, un líder de proyecto no puede darse el lujo de tener dudas. Él siempre debe tener seguridad de su siguiente paso, del siguiente paso que vamos a hacer en el proyecto. Y como lo pongo acá, una duda no resuelta es un problema futuro seguro, segurísimo, porque esa duda no resuelta se nos olvida, queda en un documento, pero si no buscamos cómo resolverla, muy seguramente eso se va a volver un problema en el futuro. Y ahí es donde yo los invito a que apliquemos esta estrategia que es muy sencilla, que es el ODA, que es el de observa, oriéntate, decide y actúa. ¿Y a qué me refiero con el ODA? Es que primero debemos dedicar tiempo para entender cómo funcionan las cosas. Entonces, muy seguramente, esto nos puede servir cuando o estamos por primera vez haciendo un proyecto dentro de una organización, o ese proyecto o ese tipo de proyecto es la primera vez que se va a hacer en la organización. Entonces, lo que debemos empezar a entender es
dedicar tiempo para poder entender cómo funcionan las cosas dentro de la organización, y las cosas me refiero generalmente a cómo se maneja un proyecto dentro de esa organización o cómo se manejaría ese nuevo tipo de proyecto dentro de la organización. Entonces, lo que primero debo hacer es observar para entender cómo funcionan las cosas. Y basado en ese cómo funcionan, debes definir si esa forma en cómo funciona es la correcta para tu proyecto. Porque muchas veces, ¿qué sucede en las organizaciones? En las organizaciones dicen, no, es que lo vamos a hacer así, porque así llevamos 15 años haciéndola. Y muy seguramente la siguiente pregunta que uno debe hacer, bueno, y durante estos 15 años, ¿cuánto es el porcentaje eh, en que la forma en que ustedes están haciendo los proyectos ha funcionado? Si realmente ese porcentaje es muy bajo, pues lo primero que hay que decirles, si saben que esa no es la forma correcta, ¿por qué lo siguen haciendo de la misma forma? Muchas veces sucede porque, no sé, la cultura organizacional, tal vez cultura direccional, hay altas direcciones que solamente conocen las formas antiguas, llamémoslo así, y no se atreven a conocer las nuevas o a experimentarlas por lo menos. Entonces, esto es importante. Si tú ya con tu análisis, con tu observación, identificas que esa forma es la correcta, que esa forma en que se puede manejar tu proyecto dentro de la organización va a funcionar, pues nada, no hay ningún problema. Continúa haciéndolo de esa forma. Ahí de una vez despejas la duda, o sea, esta forma me funciona. Pero si tú identificas que esa forma en cómo la organización lo hace, o lo ha hecho durante mucho tiempo, no es la más adecuada, porque posiblemente tu proyecto es diferente. ¿A qué voy? Yo siempre he dicho, por lo menos, digamos que una de las industrias que más utiliza marcos tradicionales para sus proyectos es la construcción. Y no está mal. ¿Saben por qué? Porque normalmente en las construcciones, perdón, el alcance es muy claro desde el comienzo. Entonces, muy seguramente esa constructora va a construir un edificio de X pisos, de apartamentos, de X, digamos, de 4 apartamentos por cada piso. Y los apartamentos van a ser dos de 100 metros cuadrados y los otros dos de 150 metros cuadrados. Y entonces los de 100 tienen 2 habitaciones. Mejor dicho, el alcance es muy, muy, muy específico. Entonces, muy seguramente usar marcos tradicionales es una muy buena idea, porque cuando algo es muy seguro o hay un alcance muy definido, porque son proyectos tipo que usa la organización o que hace la organización, muy seguramente es un proyecto que no va a sufrir cambios o grandes cambios mientras se está ejecutando. A diferencia, por lo menos pensemos también en la construcción. Si por lo menos hoy yo, Jairo Andrés Beltrán, quiero contratar una constructora para que me construya la casa de mis sueños, muy seguramente si va a ser un marco tradicional conmigo o a mí como cliente me va a salir muy costoso y muy seguramente voy a estar muy inconforme. ¿Y por qué? Porque yo no tengo claridad de cuál es la casa de mis sueños. Y muy probablemente lo que yo quiera hoy, en 2 meses, mientras se está construyendo, va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo quiero construir la casa de mis sueños. No lo contrario, que cuando se construye un edificio, pues ya es un modelo y la persona escoge si ese modelo que la organización definió para la construcción de ese apartamento se ajusta a sus necesidades o a lo que quiere. El caso contrario mío es lo que quiero lo que yo quiero, y muchas veces las personas al principio no saben qué es lo que quieren. A medida que avanzan las cosas, van identificando qué realmente es lo que quieren. Entonces ahí yo les diría que muy probablemente lo que deberíamos usar es un marco ágil para poder buscar una manera en cómo me puedan hacer entregas parciales y yo poder ir definiendo si hacemos algún cambio o no antes de que levanten una pared, porque muy seguramente ya levantada una pared, pues, y yo exijo un cambio que requiera que esa pared sea demolida o tumbada, pues muy seguramente va a costar más. Pero a eso es lo que voy, que hay que observar si esa forma en que hacen los proyectos realmente se ajusta a mi proyecto o ese tipo de proyecto particular
sí se ajustaría bien a esa forma en que se hacen los proyectos. Entonces, al poder identificar eso, y si definitivamente esa forma en que se hacen los proyectos dentro de la organización no se ajusta a mi proyecto, no es correcta para mi proyecto, pues lo que debo hacer es tomar la decisión y adaptar esa forma de hacer el proyecto lo más pronto posible. Y hay dos formas de hacerlo. O muy probablemente yo adapto el proyecto, pero no es la mejor idea. O lo más probable es que la forma de hacer el proyecto, de liderar el proyecto, se adapte a las necesidades del proyecto. Esa sí es la forma correcta. Entonces, ahí lo que yo les invitaría es que analicen, hagan una negociación, decidan y actúen, que es hacer una negociación con la cultura organizacional, cómo ellos les van a permitir a ustedes poder ejecutar ese proyecto con esa forma en la que ustedes creen que es la correcta, basada en su experiencia, basado en sus conocimientos, etcétera, etcétera. Lo importante es que eso esté dirigido a lograr el objetivo de su proyecto y a entregarle valor al cliente. Eso es de las cosas más importantes que debemos siempre tener orientación dentro de los proyectos. Y pues es importante o es preferible saber que no funcionó a quedarse con la duda si hubiera funcionado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si ustedes ya saben que de esa forma en que la organización siempre lo ha hecho, ustedes están muy seguros de que no va a funcionar, de que van a incumplir, de que van a tener problemas, pues yo personalmente prefiero tratar de hacerlo de la forma en que yo sé que va a funcionar y no haberme quedado con la duda de que como me fui con las políticas de la organización, lo hice como la organización dice que hay que hacerlo, pues me quedo con la duda si lo otro hubiera funcionado o no. Entonces, a mí no me gusta personalmente quedarme con las dudas. Yo soy del que si no, o siempre que me preguntan algo, por ejemplo, ¿cómo sé que eso es bueno? Yo le digo, pues la única forma es intentándolo, o sea, no hay otra forma, no hay otra forma. La otra forma es que lo intente otra persona y esa persona le cuente a uno cómo fue su experiencia, pero no, ahí no se resuelve en 100% la duda. Usted posiblemente le queda la duda, porque probablemente usted puede decir, no, yo no lo hubiera hecho de esa forma, yo lo hubiera hecho de otra forma. Pero bueno, lo que voy es que procuren no quedarse con ningún tipo de duda dentro de sus proyectos. Y es más, apliquen este tema de ODA, es muy importante, observen porque es muy importante que ustedes puedan identificar cuál es la forma correcta con la cual se puede gestionar su proyecto, con la cual se puede liderar, con la cual se puede gerenciar su proyecto, su tipo de proyecto, porque recuerden que es muy importante identificar ese tipo de proyecto, especialmente con el tema del alcance, porque si lo que se conoce es un objetivo al principio, yo les podría decir que lo mejor es usar marcos ágiles que realmente marcos tradicionales, porque el marco tradicional está muy orientado hacia cuando hay una claridad total de cuál es el alcance de ese proyecto. Bueno, lo otro es que busca respuestas a tu alrededor. Las personas normalmente nos quedamos con las respuestas que tenemos a la mano y no aclaramos esas dudas que posiblemente requieran una búsqueda más intensiva de esa respuesta. Preferimos quedarnos con la duda y es un grave error. Para lo que yo voy es que hoy en día estamos en la era de la información. Hoy en día el mundo es nuestra fuente principal de información. Miren, cuando yo estaba haciendo el proyecto de la resonancia magnética, yo no tenía ni idea cómo funcionaba una resonancia magnética. A pesar de que llevaba ya 8 años trabajando con equipos biomédicos, jamás me había tocado ni leer ni mirar una resonancia magnética, porque pues esa es una tecnología que no en esa época no había en muchos lados en el país. Y pues lo primero que empecé fue a datearme de cómo funciona, cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia de una 0.5 teslas a 1.5 teslas a 3 teslas. Empecé a comunicarme con proveedores en el exterior, me facilitaron los teléfonos los proveedores. Entonces yo empecé a llamar a los expertos técnicos que vivían en España, que vivían en Estados Unidos, que vivían en Europa y empecé a datearme, a buscar esas respuestas alrededor. No me quedé con las dudas porque yo sé que es muy peligroso quedarse con dudas dentro de los proyectos. Pero lo que voy es que no siempre las respuestas van a llegar a tu mesa. Tienes que salir a buscarlas o por lo menos apoyarte en tu equipo de proyectos para salir a buscarlas.
Y cada vez que encuentres esas respuestas, pues eso te facilitará saber hacia dónde va tu proyecto. O si por el camino donde lo vas llevando es el camino que quieres llevar a tu proyecto. Cada vez que salgas de dudas, cada vez que encuentres la respuesta, créame que tomar la siguiente decisión va a ser mucho, mucho más fácil para ti. Por eso es importante, es que yo les digo, hoy es tan fácil encontrar información, por lo menos me acuerdo tanto que una vez querían vendernos algo dentro al hospital y nos decían que ese dispositivo médico ya tenía registro en Vima. Y entonces, pues claro, yo les pedía el documento y ellos me decían, no, te lo enviamos mañana, te lo enviamos pasado mañana. Y así me tuvieron como una semana hasta que simplemente tomé el teléfono, llamé a un on-call que tenía el INVIMA, que es el instituto que vigila los dispositivos médicos acá en Colombia, y allá simplemente me dijeron, no, ese dispositivo no registra dentro de nuestra base de datos, eso quiere decir que no tiene un registro en VIMA. Entonces yo no me esperé a que el proveedor me trajera la información, yo fui a la fuente principal, porque hoy en día es muy sencillo ir a la fuente principal, y definitivamente le dije, no, usted está descalificado porque su producto no tiene registro en VIMA y ese es uno de los requisitos mínimos que yo requiero. Entonces, no se queden, o sea, buscar respuestas hoy es muy sencillo, por eso les digo, hay que tomarse el tiempo, hay que entender por qué es importante encontrar esa respuesta, porque nuevamente eso les va a ayudar a guiarlos a ustedes para saber cuál es el siguiente paso que deben hacer en su proyecto. Y lo otro es que nunca se contenten con lo que saben. Siempre hay algo nuevo que aprender o algo que se pueda mejorar. A lo que voy es que, ¿qué sucede con muchas personas cuando no sabemos hacer algo? Simplemente no lo hacemos y no investigamos o no buscamos la respuesta que muchas veces, miren, muchas veces para la mayoría de cosas, alguien ya lo ha hecho o alguien ha hecho algo parecido que te puede servir como duda. Yo siempre he dicho que cuando yo no sé hacer algo, uno simplemente debe ir a YouTube y poner cómo hacer tal cosa. Y mire, ahí le salen 20.000 videos que le explican esto, cualquier forma de hacer algo en particular. Entonces, a lo que voy es que no simplemente, es que yo ya lo sé hacer, entonces vamos a hacerlo en la forma en que yo sé hacerlo. A lo que voy es, investiguen si existen otras formas de hacerlo. Miren, siempre se ha dicho, o por lo menos yo he escuchado mucho, que a un programador o antes de trabajar en este mundo del software, yo pensaba que el mejor programador era el que hacía el programa más de la forma más rápida funcionando y me dicen que no, que el mejor programador es el que hace la funcionalidad funcionando, pero con la menor cantidad de código. Entonces a lo que voy es muy seguramente en la forma en que yo conozco hacer las cosas o mi conocimiento está muy limitado, pues busquemos respuestas para poder hacer las cosas de una mejor manera. Por ejemplo, hay alguien que ya sepa hacer, no sé, una EDT de una forma más rápida o simplemente mirar a tu alrededor y ver que ahora existe no solamente los marcos tradicionales, sino los marcos ágiles y puedo investigar cómo puedo sacar lo mejor de ambos, lo mejor que me puedan servir para mis proyectos. Listo, el tercero es los grandes equipos. Y para los grandes equipos yo siempre he dicho que el reto más grande, bueno, primero que es un equipo. Y un equipo es un grupo de personas, no mentiras, primero que es un grupo, sí. Y un grupo de personas es la aglomeración de dos o más personas. ¿Qué es un equipo? Un equipo es un grupo de personas que trabajan en conjunto para conseguir un objetivo mutuo o el mismo objetivo. Entonces, cuando tenemos al principio de un proyecto, normalmente lo que nosotros tenemos es un grupo de personas. Obviamente, si es la primera vez que trabajan, muy seguramente es un grupo de personas. Son personas que no se conocen, no confían en ellas, no saben cómo trabaja el otro, no sabe en qué es muy bueno el otro o en qué es muy malo. Y el trabajo que tenemos nosotros, los líderes del proyecto, es transformar ese grupo de personas en un equipo de proyecto y transformarlo en el corto tiempo, porque muy seguramente
tu proyecto dura 3 meses, tu proyecto dura 6 meses, en el mejor de los casos dura un año, o en el mucho mejor de los casos dura más de un año. Pero ustedes se imaginan en un proyecto de 6 meses, transformar un grupo de personas a un equipo de personas, eso es muy corto tiempo. Ahí hay que hacer diferentes actividades que les permitan conocerse, que permitan que conozcan sus fortalezas, sus debilidades, y eso ayuda mucho a que la velocidad de construcción o de producción del equipo aumente y más cuando existe la empatía, el trabajo en equipo. Muy seguramente cuando ya estás trabajando con un equipo de proyecto y mi tarea depende de que Juan termine su tarea, si yo ya soy un equipo de proyecto, muy seguramente no me voy a quedar esperando sin hacer nada hasta que Juan me entregue la parte de él. Muy seguramente, como mi equipo es maduro, yo voy y le pregunto, oye Juan, ¿qué dificultad tienes? ¿Cómo te puedo ayudar para que me puedas entregar el insumo lo más pronto posible para que yo pueda hacer la siguiente actividad? Ahí, cuando eso sucede, es cuando realmente tenemos un equipo de proyecto, porque es un grupo de personas trabajando para conseguir un objetivo mutuo. Y como les digo, el reto más grande que tiene un project manager, un líder de proyectos, es volver ese grupo de personas en un equipo de proyecto en el corto tiempo. Y para eso hay muchas formas. Hay los team building activities, hay una forma, bueno, la más común son los team building activities, pero lo otro es generando espacios para conocerse, generando espacio fuera del trabajo, o sea, que usted cree actividades, no sé cómo se puedan llamar, pero llamémoslas de recreación, para que puedan hablar de sus cosas personales, porque mira, cuando tú le cuentas cosas personales a otra persona, inmediatamente se genera la empatía y la confianza, inmediatamente. ¿Por qué? Porque esa persona ya conoce cosas que son íntimas o personales tuyas, ya empiezas a confiar en él. El problema es cuando esa confianza se rompe, pero bueno, eso es otro trabajo de otra actividad. Pero cuando un equipo madura, cuando un grupo de personas madura y se vuelve un equipo de proyecto, cuando un grupo de personas sí, y se entiende que se vuelve un equipo de alto desempeño, pues estamos hablando de equipos autoorganizados. Y autoorganizados me refiero a que lo que les decía, son autónomos, pueden tomar ciertas decisiones, no esperan a que el otro finalice para ellos poder trabajar, ellos simplemente van y buscan a la persona para ver cómo le pueden ayudar con el fin de mantener esa velocidad constante de trabajo del equipo. Y esto es muy importante. ¿Y esto cómo sucede? Dándole responsabilidades al equipo del proyecto. Y aquí entra algo muy importante que en en gerencia de proyectos, en inglés es más fácil de dividir. Por ejemplo, en inglés te dicen que tú eres responsible y tú eres accountable. Cuando eres responsible, eres el responsable de hacer la tarea, pero cuando eres accountable, tú eres el dueño de la tarea, o sea, tú tienes que asegurarte que esa persona que es responsable de hacer la tarea la haga. Y entonces lo que debemos empezar a hacer, normalmente se habla que el líder del proyecto es responsable de todo, pero realmente el líder del proyecto es el accountable y cada persona o cada miembro del equipo del proyecto es el responsable, es el responsable de hacer la tarea. Pero eso se logra cuando yo le doy la autonomía a esa persona del equipo del proyecto para que él tome la decisión si realmente, cuál es la mejor forma de hacer esa tarea, o también decirle, oye, si tienes alguna duda, estoy en cualquier momento para que me preguntes, pero búscame si realmente es una duda grave, si no, toma tú la decisión, no hay ningún problema. Recuerda que nuestro objetivo es que podamos cerrar este paquete de trabajo, que podamos cerrar este sprint o iteración, etcétera, etcétera, dependiendo en qué entorno de proyecto te estés moviendo. Y cuando hablo de multidisciplinario no me refiero a que cada uno sea de una profesión diferente, no. Es que cuando un equipo es multidisciplinario ya normalmente conoce cuáles son las debilidades y fortalezas de las otras personas.
cuando tú conoces las debilidades o fortalezas de las otras personas, muy seguramente si sabes cuál es la fortaleza de esa persona, tú vas a buscar su ayuda. Y si tú conoces la debilidad de esa persona, tú le vas a brindar tu ayuda con tu fortaleza, obviamente. Entonces, a eso me refiero con un equipo multidisciplinario, que está siempre dispuesto a ayudarse o ayudar a los otros basado en sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, los invito a que construyan, a que formen equipos de proyectos, que formen grupos de personas a equipos de proyectos en el menor tiempo posible. Muchas veces, digamos que las ventajas que se tienen dentro de los proyectos es que en algunas organizaciones les permiten a los proyectos y más, digamos que en organizaciones que manejen marcos ágiles, normalmente el equipo de mío, digamos, como yo como líder de proyecto, es un equipo fijo. No me lo están moviendo porque me dan una célula para realizar actividades dentro de diferentes proyectos. Cuando eso sucede, pues obviamente ya existe una madurez a través del tiempo con el proyecto, ya todos se conocen, ya saben cómo son, ya han pasado por las etapas de construcción de equipo de Topman. Entonces, pues nada, si eso es en lo que estás, pues felicitaciones, eres muy afortunado, tienes un equipo y tu idea es siempre fortalecer y buscar que la velocidad de ese equipo sea mejor. ¿Y cómo lo logras? Con los retos, retándolos a vencer sus barreras, a vencer sus miedos, a vencer sus límites o los límites que ellos creen que tienen. Si no, si a ti te cambian el equipo en cada proyecto, pues lo que debes empezar es a generar esa empatía, a hacer ese liderazgo con ellos, a que se conozcan. Lo primero que hay que hacer con un equipo es que se conozcan. Cuando no se conocen, cuando son nuevos, todo, lo primero que tenemos que hacer es que se conozcan. Y hay muchas formas. Hay organizaciones que dan esos espacios, pero cuando las organizaciones no dan esos espacios, eso es responsabilidad tuya como líder de proyecto. Yo qué he hecho, yo los invito a mi casa un fin de semana, les preparo algo de comer, hablamos de cosas diferentes de los proyectos, les empiezo hablando yo de mi vida, quién soy, de dónde vengo, y eso de una vez genera que ellos puedan abrirse, y como se abren conmigo y estamos todos reunidos, pues se abren con los demás inmediatamente. Y así cada vez es más fácil irnos conociendo y como les digo, a medida que las personas sientan que tú les estás dando información personal, eso genera empatía y genera confianza inmediatamente en el equipo. Digamos que estas son como unas pequeñas estrategias, pero la próxima semana vamos a hacer un entrenamiento de construcción de equipos. Y bueno, aquí está uno de los errores más grandes que cometemos los líderes de proyectos, que es suponer. Y digamos que el error no es suponer. El error es quedarse con el supuesto. No buscar la información para o eliminar ese supuesto o para comprobar que ya no es un supuesto, sino es una realidad. A medida que vamos eliminando o comprobando supuestos, la siguiente actividad que se puede hacer es planear, hacer, revisar y actuar. Y esto está muy relacionado al ciclo de Deming, que es el plan do, check, act. Y pues por eso les digo, suponer es el peor enemigo de la planeación, pero es necesaria para hacerlo, porque es que yo no sé qué va a pasar en un año, o por ejemplo, yo no sé qué va a pasar con el dólar, yo no sé si va a fluctuar, entonces yo supongo, generalmente lo que hacemos es mantenerlo un poco más arriba de la tasa de cambio que tenemos en estos momentos, pero el supuesto es un enemigo de la planeación porque lo dejamos como supuesto siempre en la planeación, no estamos moviéndonos constantemente. Nuevamente les digo, para eliminar ese supuesto o para corroborar lo que es la realidad futura. Lo otro es que, por eso les digo, el trabajo más exhausto que debe hacer un líder de proyecto es eliminar supuestos. Una vez él cierra su planeación, lo segundo que tiene que empezar a hacer es eliminar supuestos, ¿para qué? Para volver a planear, para volver a hacer, para revisar y para actuar. Siempre están haciendo eso para poder hacer una mejora constante de su planeación, de su plan de proyecto. Y una vez eliminados los supuestos, pues lo que les decía, debemos es planear nuevamente y a medida que volvemos a planear, pues muy seguramente nuestras actividades van a cambiar. Entonces debemos analizar esos resultados. ¿Para qué? Para con ese análisis
de resultados, pues volvemos a planear y así continúa un ciclo interminable hasta cerrar nuestro proyecto. Recuerden que planear no es o la planeación de un proyecto o el plan de un proyecto no es un documento estático, es un documento dinámico. Posiblemente la primera vez es la planeación más mala que hay. ¿Por qué? Porque estamos tratando de adivinar el futuro, estamos trabajando con supuestos. Entonces, lo que debemos hacer es que asegurarnos que cada vez que nos vamos acercando a esas fechas o cada vez que vamos haciendo actividades, asegurándonos que esos supuestos sí son reales o no son reales. Si no son reales, bueno, ajustemos nuestra planeación a la realidad. ¿Para qué? Para volver a planear y para volver a actuar y así sucesivamente. Y pues, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Por eso les digo que los líderes de proyectos se mantienen con sus supuestos, están tan enamorados de su plan que dicen, no, pues que yo hice eso tan juiciosamente que así va a suceder en la realidad. ¿Y qué sucede? Sucede todo lo contrario, hay problemas en el proyecto, nos atrasamos, cuesta más, y pues eso empieza a haber problemas, obviamente, en los resultados de los proyectos y genera problemas a las organizaciones. ¿Por qué? Porque las organizaciones empiezan a desperdiciar sus recursos y ninguna organización tiene recursos ilimitados, todas la tienen limitados. Entonces eso es muy importante de que no te quedes con tus supuestos. Entonces les digo, el trabajo más importante del Project Manager es eliminar esos supuestos. Apenas realizas la planeación, tienes que revisar cuáles son las actividades del siguiente día para ver si hay algún supuesto ahí y ese supuesto pues tratar de corroborarlo en el menor tiempo posible para volver a planear y seguir actuando en tu proyecto. Y hace poco leí un tema del Shu Hari que me pareció muy interesante y ahí aparece un maestro Shaolin en donde pues el Shu Hari son los diferentes niveles de maestría y maestría en cualquier cosa. Maestría en lo que quieras, en bailar, en deportes, en artes marciales, en lo que quieras. Y esto puede aplicar para la gerencia de proyectos. Y pues el Shuhari dice que es que la práctica es el maestro. ¿Por qué la práctica es el maestro? Porque cada vez que practicas y practicas y practicas algo, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se sincronizan y mejoran constantemente, que es lo mismo que siempre les he hablado yo de adquirir una competencia. ¿Cómo te vuelves competente, perdón, para algo? Pues adquiriendo el conocimiento de esa actividad, practicando esa actividad y finalmente adquiriendo los comportamientos, o sea, te vuelves un maestro en realizar esa actividad. Entonces el Shuhari nos habla de eso. Es como aprender algo basado en la práctica para que tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se sincronicen y hagan de una mejor manera cada vez mejor esa actividad. Es lo mismo para adquirir una competencia en Shuhari. Es una manera de hacer, es una manera de ser y un modo de vida. ¿Y por qué es una manera de hacer, de ser y un modo de vida? Ya lo vamos a ver. Entonces, el Shu lo que habla es que, mira, cuando tú estás aprendiendo algo o estás empezando a interactuar con un entorno, lo primero que tienes que hacer es aprender esas reglas y formalidades. ¿Ahí qué estamos haciendo? Hablando de las competencias. Lo primero es adquiere los conocimientos. Adquiere todo ese conocimiento que quiere. Aquí ellos hablan de reglas y formalidades. Y practícalas, repítelas para que tu cuerpo las asimile y no puedan ser alteradas por ningún motivo. Entonces, aprende la teoría y practícalo, 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 porque a medida que lo practiques, tu cuerpo lo va a asimilar, tu mente lo va a asimilar, tu espíritu lo va a asimilar y va a ser mucho más fácil para ti realizar esa actividad. Cuando ya empiezas a dominar ese trabajo, esa actividad o esas reglas y formalidades, pues pasas al segundo nivel de maestría que es el HA o el A. Y es que cuando ya dominas esas reglas y formalidades, se pueden hacer innovaciones y mejoras. Entonces, si tú ya eres un experto, no sé, estoy pensando en algo que no sea gerencia de proyectos y ya vemos el ejemplo de gerencia de proyectos, pero si tú ya te volviste un experto en maratones,
Entonces, muy seguramente tú ya has encontrado que una de las formas, a pesar de que diga la teoría que la mejor forma de practicar para maratones es hacer varias maratones pequeñas durante cortos tiempos o largos tiempos, perdón, muy posiblemente tú ya has entendido o porque ya dominas el tema, has podido entender que si puedes adicionar a tus entrenamientos en meterles tramos de alta velocidad, vas a ganar más resistencia, pues tú empiezas a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya estás en el primer nivel de maestría y conoces esas reglas y formalidades, pues muy seguramente ya sabes que le puedes adicionar algo o puedes cambiarlas o puedes mejorarlas con el fin de obtener mejores resultados. Y eso pasa mucho en la gerencia de proyectos. Y ahí es donde voy yo, que la gente mucho se equivoca con el PMBOK. Las personas creen que el PMBOK es una metodología y no, señores, es una guía. Ahí nos dan 49 buenas prácticas que podemos hacer. Lo que ya nos enseña la experiencia y el uso y la maestría es que conociendo esas 49 procesos, pues nosotros ya definimos basado en nuestra experiencia qué podemos hacer o cuáles son las que más se adaptan a nuestra organización o cuáles se adaptan más a nuestros proyectos. Pero, por ejemplo, ya lo que pasó conmigo es que yo después de conocer tanto de marcos tradicionales, empecé a aprender también de marcos ágiles. Y que empecé a encontrar que las personas decían o todo es marco tradicional o todo es marco ágil. Y yo un día dije, no, pues yo voy a coger lo mejor de ambos, porque ambas cosas me dan opciones que me pueden servir muy bien a mis proyectos. Entonces yo finalmente definí coger lo mejor de cada uno y que me sirve para mi proyecto. Y ahí cuando ya puedes hacer eso, pues estás en el segundo nivel de maestría. Y ya después viene el RE, que es el tercer nivel de maestría, que es que cuando ya definitivamente tú te vuelves un experto, pues puedes definir realmente cómo se pueden hacer las cosas basado en tu experiencia, basado en tus comportamientos, porque tú ya sabes que haciéndolo de esa manera has tenido buenos resultados, entonces no necesariamente tienes que esperar a lo que diga la organización o a lo que diga tu jefe. Obviamente tampoco es hacerlo en un hecho de rebeldía, pero sí explicarles o justificarles por qué la forma en que tú crees que se debe hacer es la mejor. Entonces ahí es donde voy yo, que yo por eso empecé a crear mis propias metodologías de gerencia de proyectos. Y cuando hablo de metodologías, nuevamente no les digo, no es crear un documento así como el PMBOK, no. Empecé a crear mis propios procesos, mi propia forma de actuar dentro de los proyectos, los cuales me ayudan a mí, me dan una guía a mí y a mi equipo de proyecto, cómo debemos actuar dependiendo de las diferentes situaciones que se nos van presentando en los proyectos. Nosotros ya estamos en el nivel de RI porque tomamos las decisiones, a pesar de que la organización tiene unas reglas. Yo lo primero que hice cuando llegué a esta nueva organización fue mostrar cuál era mi forma de trabajar y me permitieron demostrarles que funcionan y por eso me han permitido usarlo en mis equipos de proyectos. Entonces, cuando leí esto, entendí qué era lo que estaba haciendo y me pareció muy interesante, pero los invito a que hagan esto, a que empiecen a pasar de cada uno de los diferentes niveles de maestría que existen y que ustedes sean conscientes de eso. Cuando ustedes empiezan a ser conscientes de eso, entienden en cuál están y por cuál están pasando y cómo pueden pasar al siguiente. Entonces, los invito a que lleguen al RI con su forma de trabajar, creando su propia forma de controlar y de liderar sus proyectos, porque para eso ustedes son los líderes del proyecto. La organización les está dando ese empoderamiento a ustedes frente a sus proyectos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Pues miren, lo primero es que yo los invito a que se observen, se orienten, deciden y actúan. Entonces determinen dónde están, evalúen qué opciones tienen dentro de la organización y tomen una decisión y actúen. O sea, como les digo, si ustedes creen que como se están haciendo los proyectos dentro de su organización está bien, pues nada, vuélvanse unos expertos en esa forma. ¿Por qué? Porque es la forma que la organización ya está comprobando que como hacen los proyectos funcionan. Pero si no, los invito a que hagan un acto de rebeldía. Y un acto de rebeldía obviamente es responsable, en el sentido de que demuestren de lo que ustedes son capaces y de los que sus conocimientos los puede ayudar a demostrar que la organización
en qué pedazo está equivocado. Lo otro es que normalmente cuando esto sucede, estos cambios se dan dentro de organizaciones o dentro de proyectos, normalmente nos adaptamos rápido. Mire, el ser humano se comporta como una célula. Una célula normalmente se adapta rápido a su entorno. Si su entorno es frío, pues la célula se adapta para aguantar más frío o al contrario, si es calor. Y el ser humano se comporta de la misma manera. Por eso los seres humanos somos un sistema. Y pues lo que debemos hacer es, por eso les digo, si ustedes se dan cuenta que lo que hace la organización está bien, pues los invito a que se adapten. Si no, los invito a que ustedes traten de adaptar o de transformar esa forma de hacer proyectos dentro de la organización, porque eso es algo que es clave para el éxito de los proyectos y especialmente para los de ustedes. Pero pues obviamente uno tiene que siempre dar lo mejor en pro de la organización que confía en uno para que ellos también mejoren. Y los invito a que transformen grupos de personas en equipos. Busquen cómo o formas para que su equipo sean personas interfuncionales, autónomas, con autoridad y con un propósito trascendente común. Es decir, que ellos cada vez que participen en un proyecto entiendan el para qué de ese proyecto. El para qué de ese proyecto. ¿Por qué lo estamos haciendo? Para mejorar la atención a nuestro cliente, para que la organización pase no sé, esta crisis económica que está sufriendo el mundo, para que nuestra organización se vuelva la primera en servicio al cliente en el mundo, etcétera, etcétera. A medida que usted le hace entender eso a su equipo de proyecto, es más fácil que ellos se comprometan con el proyecto y a medida que usted los vuelva autónomos y les dé autoridad, se vuelven equipos más eficientes, capaces de resolver y afrontar cualquier dilema que se les suceda. Y lo último es que sean interfuncionales o multidisciplinarios, que siempre estén dispuestos a ayudar con sus fortalezas o a pedir ayuda con sus debilidades. Bueno, y siempre los invito es que planeen. Yo soy muy amigo de planear, por eso les digo. El problema de planear es que no nos podemos quedar con el plan que hicimos. Es un plan que debemos estar constantemente vigilando, revisarlo, y pues si el plan va de acuerdo a lo que planeamos nosotros, a esa adivinación del futuro, pues muy bien, pero si no, tenemos que empezar a actuar, tenemos que empezar a determinar qué debemos cambiar, qué debemos ajustar, qué supuesto hemos eliminado, qué supuesto hemos corroborado. Y esto nos ayuda a que empecemos a mostrar esta nueva forma de hacer las cosas, no quedarnos solamente con la planeación, enseñarle a la gente que planear se hace una sola vez y con eso ya te quedas en todo el proyecto. No, hay que enseñar que eso es un ciclo repetitivo, es un ciclo constante hasta que el proyecto se cierre. Y nada, pues invitarlos a que pasen por los 3 niveles de maestría. Eh, Empiecen por Shu, aprendan todo lo necesario referente a cualquier actividad que ustedes quieran hacer. El Ha, que empiecen a innovar, que empiecen a mejorar, que empiecen a cambiar las formas, a cambiar cómo es la forma de hacerlo. Y finalmente el Ri, que ustedes ya tengan su propia forma, porque esa es la forma que la experiencia, que su práctica, que su maestría les ha enseñado a hacer. Entonces, nada, muchas gracias por estar acá. Espero que hayan disfrutado este entrenamiento. Entonces, nada, agradecerles por estar acá y unas preguntitas. ¿Creen que estas actividades sí son claves para el éxito de los proyectos? Estas actividades que nombramos, ¿crees que son claves? Si sí, deja tus comentarios. ¿Crees que el Shuhari puede aplicarse en los proyectos? Yo creo que sí y creo que se los pude mostrar acá. Bueno, entonces, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado este entrenamiento. Nos vemos. Chao.